Entonces, como ya hemos estado comentando, a partir de las presentaciones del día de hoy, hoy es unidad, continuamos con unidad 3. Lo que pasa es que vamos a reflexionar un poquito más o a profundizar un poquito más respecto a los muestreos de suelos. Y también para eso, a pesar de que la semana pasada estuvimos hablando de consideraciones previas a la recolección y el análisis, como lo son esas consideraciones respecto a las condiciones de los suelos, o las consideraciones de preservación de los indicadores que estamos usando. Hoy todavía vamos a hablar un poquito sobre consideraciones previas, porque hay ciertas cosas que debemos pensar antes de recolectar las muestras de tierra y o de suelo, para utilizar una palabra más técnica. Bueno, de suelo o de sedimento. Antes de recolectar las muestras para análisis arqueobotánicos, debemos meditar el tipo de estrategia que vamos a utilizar para recolectar, es decir, el tipo de muestreo que debemos aplicar. Ok. Y para eso vamos a, la presentación de hoy la vamos a basar un poquito en lo que sería este capítulo de Patty Wright, pero más que todo de este libro que les había comentado. De Van der Walker y Pérez del 2010. Pero más que todo vamos a utilizar lo que serían las lecturas que hemos hecho para el curso, en este caso el artículo de Celant, Magri y Estasola, que ya ustedes hicieron la semana pasada, y también vamos a complementar con el capítulo 5 de este hermoso libro de teoría y método en paleobotánica. Y también otro hermoso, bello, lindísimo manual de arqueobotánica. Vamos a ver una pequeña sección, una seccioncita apenas del capítulo 2 de este manual de Deborah Pearsall. Ok. Y entonces vayamos viendo. Aquí voy a retomar un poquito lo que hemos estado revisando en las clases anteriores, para que vayan viendo, espero yo, mejor, o vayan entendiendo mejor cómo es que se vincula toda esta lógica y por qué es que, digamos, es bueno primero considerar aspectos de preservación y luego aspectos de muestreo antes de hacer recolecciones o interpretar esos datos recolectados. Entonces recuerden que en un diseño de investigación lo que va a guiar la investigación va a ser la pregunta. Lo que va a determinar qué es lo que vamos a estudiar y cómo lo vamos a estudiar, va a ser la pregunta de investigación que tengamos. Ya hemos visto que, al menos para términos del curso, me gustó retomar la propuesta de, por lo menos de estos conceptos de Telles Infantes, de unidades de análisis, unidad de estudio y unidad de observación. Respecto a la unidad de estudio, eso lo estuvimos evaluando, valorando, repasando un poquito más, por lo menos en la unidad, en la clase anterior respecto a consideraciones tafonómicas y preservación, donde la construcción, podríamos decirlo, de la unidad de estudio nos va a ayudar a entender mucho mejor dónde es que se pueden recolectar indicadores arqueobotánicos y qué indicadores y qué más bien qué evidencia y qué indicadores arqueobotánicos recolectar. Porque dependiendo de lo que queramos estudiar y de dónde estemos estudiando, no siempre es posible recolectar cualquier tipo de evidencia arqueobotánica. Porque, por ejemplo, como hemos estado discutiendo, déjenme quitar esto de acá, como hemos estado comentando desde la clase anterior, hay ciertos factores que van a favorecer o a perjudicar la preservación de los indicadores arqueobotánicos. Y esos indicadores lo que nos van a ayudar es, lo que van a hacer es representar lo que vamos a observar en nuestro contexto arqueológico. Y recuerden que el contexto arqueológico lo que va a hacer es un reflejo, no reflejo, esa no es una palabra muy bonita. Lo que va a hacer es es una fotografía o es una, podríamos decirlo como una evidencia, una escena del crimen, de lo que aconteció en el contexto sistémico. Entonces, lo que vamos a hacer más que todo, lo que vamos a aspirar es a intentar a
hacer un paso de lo que sería el contexto sistémico al contexto arqueológico. Y todas las variables que acontecen de un paso, de un contexto a otro, van a perjudicar o a favorecer la conservación, la preservación de nuestra muestra. De manera que, al menos para los restos macrobotánicos, hay diferentes tipos de preservación, ya los discutimos en clases. Comentamos que usualmente es el tipo de preservación que más valoramos y que más estudiamos, porque por las condiciones de nuestros suelos tropicales son los que usualmente se preservan de mejor manera y son los que usualmente nos dan mejor evidencia respecto a actividades antrópicas. Entonces, también mencionamos cuáles son las condiciones de los suelos más favorables para la preservación de restos macro y cuáles son las consideraciones, las condiciones de los suelos menos favorables para los restos macro. Y también comentamos que esa preservación de los restos macro y esos cambios del contexto sistémico al contexto arqueológico van a dar como resultado cambios también en la preservación de los restos. Estuvimos valorando cómo es que cambian esos restos desde el contexto sistémico, es decir, desde el contexto en donde el resto estuvo en su vida útil, podríamos decirlo, o en su vida activa, hasta el contexto arqueológico. Y noten que esos cambios en los indicadores van a ser cambios a nivel morfológico. Es decir, van a ser cambios a nivel de color, textura, tamaño y forma principalmente. Todos esos cambios son interesantes de medir. Es decir, todas esas variables son las que vamos a estar estudiando en arqueobotánica. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que medimos, todos esos atributos morfológicos, todas esas variables que medimos, lo que nos van a hacer es tener un mejor entendimiento respecto a los cambios, cómo cambiaron los indicadores desde el contexto sistémico hasta el contexto arqueológico. E idealmente nos van a ayudar a entender un poquito mejor sobre las actividades que estaban sucediendo en los contextos arqueológicos que estudiamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si retomamos a Celanti y compañía, ellas nos dicen que los indicadores arqueológicos se preservan bien en varios rasgos de actividad humana. Rasgos de actividad humana como los que estamos, como los que están enlistados acá y que ellas todavía discuten muchos otros. La forma en la que llegan esos restos macrobotánicos va a depender de diferentes, podríamos decir, eventos, los cuales, como vimos la semana pasada, Gallagher clasifica por lo menos en 3 eventos de carácter antrópico directo o una introducción más bien al contexto, ya sea por actividades antrópicas directas, actividades antrópicas indirectas y también actividades no antrópicas. En el caso de las actividades antrópicas directas, es decir, que hay una intencionalidad de introducir esos restos botánicos en contextos sistémicos y eventualmente arqueológicos. En el caso de la actividad antrópica indirecta, no hay una intencionalidad en la introducción de estos restos, mientras que en el caso de los eventos no antrópicos, quiere decir que los restos botánicos llegaron a los contextos inicialmente sistémicos y luego arqueológicos, llegaron por eventos naturales. Ok, aquí entonces ya hemos visto que para poder estudiar nuestra unidad de observación, es decir, lo que vamos a registrar, qué es lo que se registra, cómo se observa, qué se observa en ese registro arqueológico. Para poder estudiar esa unidad de observación debemos considerar las condiciones bajo las cuales se preserva y en los lugares en donde se preserva. Ahora nos resta valorar cómo es que se recolectan esos indicadores, porque si bien los indicadores se pueden preservar en diferentes rasgos de actividad humana y se pueden preservar bajo distintas condiciones de los suelos, dependiendo de estas variables, así debemos considerar cómo recolectarlos.
porque no todas las técnicas nos van a servir para todos los suelos, ni todas las técnicas nos van a servir para todos los contextos, porque de eso va a depender mucho si queremos estudiar contextos de manera aislada o de manera comparativa. Ok, hasta acá un breve repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Dudas, preguntas? Ok, aquí tal vez importante mencionar es que lo que vamos a ver hoy son más que todo consideraciones previas respecto a cómo aplicar el método, es decir, cómo aplicar cómo aplicar las técnicas más bien, respecto a cómo aplicar las técnicas para registrar datos arqueobotánicos o para registrar indicadores arqueobotánicos. Perdón. Y ser muy enfática que las técnicas que vamos a ver en este curso y el día de hoy aplican solo para restos macrobotánicos. Respecto al mundillo de los restos microbotánicos, ya ustedes pudieron ver un poquito en el capítulo de Diapolmin Gates y Spengler, pero definitivamente no vamos a profundizar al respecto. Si hay dudas o preguntas, puedo sugerir manuales o los vemos al final de la clase. Ok, como ustedes pudieron ver, hay equipo básico con el que uno debe trabajar para hacer las recolecciones de los restos. Aquí tal vez es importante mencionar que lo que ustedes están viendo aquí es apenas una parte del equipo que por ejemplo Celente y compañía mencionan en su artículo. Y noten acá que varios del equipo que están mencionando Celente y compañía son equipos de relativamente bajo costo, una vez más. Y por eso, digamos, me parece a mí lo importante de la perspectiva del curso es que los análisis macro, a diferencia de los análisis micro, requieren de equipos de menor costo y de mucho más fácil acceso, inclusive, podríamos decirlo. Requerimos, por ejemplo, de cucharillas, marcadores y las etiquetas para las bolsas donde vamos a almacenar las muestras. Y usualmente equipo para almacenar las muestras, para registrar los datos, para medir espacialmente y temporalmente, bueno, espacialmente, más que todo la ubicación de donde se registran los restos arqueobotánicos o los suelos que estamos recolectando para los análisis arqueobotánicos, y también en bases pues para medir más que todo los restos. Pero respecto a los equipos, creo que quiero comentar un poquito más el jueves, entonces no vamos a detenernos mucho. Aquí quisiera mejor tomarme el tiempo para retomar ideas importantes que vimos en el capítulo, el capítulo del libro escrito por Celente y compañía. Aquí ellas nos hablan sobre algunas consideraciones previas a los muestreos. Y una de esas muy importante, aquí quiero hacer un poquito más grande, es visitar el sitio arqueológico que vamos a estudiar, o tal vez no el sitio arqueológico, todo depende de la escala que estemos utilizando. Lo importante es visitar el área de estudio que vamos a estudiar. Aquí ellas nos mencionan que visitarla acompañada de una persona encargada del proyecto. Puede ser que estemos trabajando dentro de un proyecto de manera que la persona que está encargada de ese proyecto arqueológico pues ciertamente va a estar mucho más familiarizada que nosotros respecto a las condiciones y la ubicación del sitio arqueológico, pero si nosotros somos los mismos encargados, pues lo importante es que visitemos de antemano, digamos, el área de estudio en la que vamos a estar trabajando, por todas las variables que habíamos discutido en clases anteriores, porque es importante ver las condiciones en las que se encuentra el sitio, ver los suelos en los que se encuentra el sitio, ver las condiciones ecológicas en las que se encuentra el sitio, porque todas esas son variables importantes que nos dan información valiosa respecto a la preservación de las muestras, y por lo tanto nos va a decir de antemano qué muestras se preservan mejor y qué muestras se preservan peor en el sitio que vamos a estudiar, y eso nos ayuda a elegir cuáles son los indicadores que podemos estudiar en el sitio arqueológico en el que vamos a estar trabajando.
También nos habla de que estemos acompañados de una persona profesional en geología y esto muy de la mano con toda esta caracterización de la unidad de estudio respecto a todo lo que discutimos la semana pasada respecto a las variables que podrían afectar la preservación de la muestra y también la contaminación de la muestra. De hecho, sobre contaminación no hablamos mucho la semana pasada. En realidad no hablamos nada. Pero tal vez aquí es importante mencionar que hay ciertas condiciones de los contextos arqueológicos que pueden contaminar la muestra. ¿A qué me refiero con la contaminación de la muestra? Que lo que pueden hacer es que, por ejemplo, en rasgos de actividad humana, que son, digamos, rasgos de actividad humana como los que vimos en CELAM, llámense en basureros, llámense almacenes, llámense pisos de ocupación, etcétera, puede hacer que haya ciertas actividades efectos de la bioturbación, por ejemplo, es decir, efectos de las condiciones químicas de los suelos, efecto de las actividades de los animalillos de los suelos, que pueden alterar las condiciones del contexto arqueológico. Es lo que podríamos decir en palabras de, creo que sí, es en palabras de Michael Schiffer respecto a los factores de la formación de la formación de los contextos arqueológicos, es decir, los procesos postdeposicionales. Recuerden que él nos habla respecto a dos factores principales que afectan la condición de los contextos arqueológicos. Número uno son los factores de carácter cultural o los factores, podríamos decir, humanos. Y luego están los factores naturales, es decir, los factores que no son de carácter humano. Llámese, por ejemplo, lluvia, viento, animales, etcétera. Todo esto podría afectar los contextos arqueológicos y por lo tanto contaminar la muestra, es decir, introducir evidencia que no necesariamente es producto de actividades humanas. Por eso es importante acompañarse de las personas que ya conocen el sitio de estudio, si es que hay investigaciones previas en ese sitio de estudio, y también es importante acompañarse de profesionales en geología, porque nos pueden orientar mejor respecto a las posibles áreas que presentan alteraciones por factores naturales y que por lo tanto no son idóneas para recolectar muestras arqueobotánicas. Por eso también es importante hacer una revisión previa de la zona de estudio. No solo una revisión de visita, de visitar el sitio, sino también de conocer qué se ha hecho en la zona que estamos trabajando, cuál es el conocimiento que tenemos, cuál es la teoría que sabemos sobre esa zona de estudio, qué investigaciones se han hecho y qué sabemos sobre los contextos arqueológicos que vamos a trabajar. También todo esto, no solo la construcción de nuestros antecedentes y la visita al sitio, todo esto nos va a permitir identificar mejor áreas con potencial para estudiar. Porque una vez más, si bien, y eso es muy, muy importante, Diapolmin Gates y Spengler nos dicen que no podemos conocer de antemano no podemos conocer de antemano el comportamiento de los datos, siempre, digamos, en contextos, en sitios arqueológicos o en áreas de estudio con investigaciones previas, podemos tener una noción básica respecto a por lo menos los rasgos de actividad humana registrados. Y rasgos de actividad humana, no todos los rasgos de actividad humana van a preservar evidencia arqueobotánica. Como vimos en Celante y compañía, ellas nos hablan sobre ciertos rasgos que usualmente preservan mejor evidencia arqueobotánica, de manera que vamos a preferir estudiar esos rasgos. Por eso, digamos, estas revisiones nos ayudan a identificar mejor áreas con potencial de otras áreas, de poco interés. No sin interés, creo que todo, y eso es algo, digamos, que Pearson nos deja muy, muy claro con estos muestreos totales, que ella nos habla. Todas las áreas deben ser de interés arqueobotánico. Sin embargo, hay áreas que posiblemente presenten más información que otras. Pero respecto a eso ya vamos a ir hablando un poquito más adelante. Aquí tal vez también mencionar
y enfatizar nuevamente en la necesidad de registrar las condiciones de los suelos, porque esto nos va a dar luces rojas respecto a qué indicadores debemos utilizar y si debemos hacer un análisis a partir de múltiples indicadores o de únicamente un indicador, porque todo esto va a depender mucho, no solo de la pregunta de investigación, sino de las condiciones de preservación del área que estamos estudiando. Importantísimo reflexionar respecto a los problemas de logística. Estos datos que ellas dan, Celente y compañía dan respecto a la accesibilidad, el clima y la disponibilidad de agua es fundamental. ¿Por qué? Porque como ustedes pudieron ver, para restos macro usualmente recolectamos cantidades de suelos, recolectamos bastante suelo en comparación con los análisis micro. De manera que ustedes desde ya pueden ir imaginando y que dependiendo del muestreo que estén utilizando, si va a ser un muestreo total, justificado, etcétera, etcétera, dependiendo del muestreo que ustedes estén utilizando, van a tener una cantidad enorme de suelos que ustedes deben transportar desde su zona, desde su área de estudio, desde su podríamos decir, área de trabajo de campo hasta su área de laboratorio. Y puede ser que estos dos lugares estén bastante distanciados, puede ser que estén cerca. Si están distanciados, ¿cuáles son las consideraciones que yo debo tener para poder transportar todas esas muestras de tierra? ¿Por qué? Porque si no hay forma de transportar todas esas muestras de tierra de un lugar a otro, eso desde ese mismo momento nos debe hacer reflexionar respecto al tipo de muestreo que debemos aplicar. Porque ahorita no recuerdo si fue Diapolmin Gates, si es Spengler o si fue Pearsall, pero bueno, alguno de ellos menciona que debemos reflexionar respecto a la factibilidad o la viabilidad de poder aplicar un muestreo. Porque como ustedes pudieron ver, hay muestreos mucho más, mucho más detallados y que requieren mucho más tiempo y mucho más dinero, y hay otros un poquito más generales y que requieren menos recursos. Entonces, dependiendo de las condiciones del área en donde estemos estudiando, todo eso se debe valorar para poder seleccionar de mejor manera nuestro muestreo. Siempre es importante tener un registro de la vegetación actual, porque eso nos va a dar información, no solo nos va a permitir poder afinar nuestras identificaciones taxonómicas, sino que también nos va a dar información respecto a posibles contaminaciones de la muestra. Y esto más que todo en restos macros sí aplica, pero esto es sumamente importante más bien en restos microbotánicos, porque los niveles de contaminación en los restos micros son mucho más altos que los niveles que en los indicadores macro. Lo importante aquí de entender, y como ustedes van a poder reflexionar, espero yo un poquito más en la colección, en el ejercicio de colección de referencia, es que la vegetación actual no es la misma, que muy posiblemente hay cambios respecto a la vegetación actual, hay cambios en la vegetación actual respecto a la vegetación del pasado. ¿Por qué? Porque hay plantas que han sido introducidas desde otras zonas geográficas del mundo, de manera que hay plantas que para nosotros actualmente pueden parecer súper cotidianas, pero que en épocas prehispánicas, ecológicamente hablando, nunca se pudieron haber dado acá, si no hubiera sido porque los seres humanos la introdujeron. Un ejemplo muy común que ustedes tal vez no han reflexionado hasta el momento es, por ejemplo, creo que un buen grueso de la población costarricense come arroz. Y para las personas comer arroz es algo normal, cotidiano, de manera que inclusive podríamos meditar que desde épocas históricas ancestrales en nuestros contextos geográficos siempre ha existido el arroz, cosa que no pasó así, porque el arroz es una planta nativa del continente asiático. Fue una planta que fue introducida a el continente americano, de manera que, por ejemplo, si vamos a hacer una investigación arqueológica americana pensando que vamos a encontrar arroz, posiblemente, bueno, número uno, nunca lo van a probar y número dos, no nos van a dejar, no vamos a encontrarlo. Bueno, respecto al arroz, ahí hay
Nada más ahí un comentario al respecto. Si bien hay un consenso claro de que el arroz es una planta nativa asiática, estudios más recientes han puesto en tela de juicio eso de que el arroz únicamente se originó en el continente asiático. Al parecer hay evidencia de que hay variedades salvajes de arroz, salvajes no es la palabra, silvestres es mejor, variedades silvestres de arroz que pudieron darse en el continente americano, suramericano más que todo. Pero bueno, respecto a eso, podemos conversarlo después. Ahorita no quiero entretenerme mucho en eso. Pero el punto de esto es retomar la importancia de registrar la vegetación actual porque nos puede hablar sobre posibles contaminaciones de las muestras en nuestros contextos arqueológicos y también nos ayuda a afinar las identificaciones taxonómicas. Y muy importante y que nos corresponde para el día de hoy, todas estas consideraciones previas a un muestreo nos van a ayudar a seleccionar mejor el tipo de muestreo que debemos aplicar. Y el tipo de muestreo, como bien Diapolmin Gates y Spengler explican, va a depender de la pregunta de investigación, de cuántas muestras realmente vamos a poder analizar, y de cuántas muestras queremos almacenar a futuro. Aquí lo importante, y esto es una valiosa reflexión que nos dejan Diapolmin Gates y Spengler, es que, y que todos, como ya espero yo todos y todas estemos familiarizados, en arqueología contamos con varias técnicas de investigación y una de las más famosillas son las excavaciones. Las excavaciones son técnicas destructivas. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que nosotros excavamos un contexto arqueológico, no hay forma de que podamos volver a recuperar de manera intacta la misma información. Cuando excavamos, destruimos. Por eso es importante ser sumamente cuidadosos respecto a la forma en la que registramos los contextos arqueológicos, porque no hay forma de devolverse a registrar algo que no pudimos registrar inicialmente. De manera que las autoras nos invitan a reflexionar respecto a almacenar muestras para estudiar a futuro, porque una vez que esos contextos fueron excavados y destruidos, no hay forma de recuperar muestras de suelos de esos contextos. Por eso es importante siempre almacenar un poquito de tierra a futuro para otros investigadores, por ejemplo, para que continúen nuestro tema de investigación o inclusive para que evalúen nuestros procedimientos a nivel metodológico respecto a cómo recolectamos y analizamos la información. También es importante considerar o lo que va a marcar, a determinar el tipo de muestreo que seleccionemos va a depender mucho de cuáles son los contextos en los que estemos interesados en trabajar. Si bien autoras como Deborah Pearsall siempre van a sugerir hacer muestreos totales, dependiendo de la pregunta de investigación que tengamos y de los intereses del proyecto de investigación, pues van a haber contextos que tengan mayor interés de ser investigados y por lo tanto nos van a orientar respecto a cuáles tipos de muestreos pueden ser más útiles. Y aquí también otro aspecto importante de enfatizar respecto a lo que Diapolmin Gates y Spengler nos mencionan es que es importante considerar muestreos que nos permitan hacer comparaciones, no solo a lo interno del sitio, sino también a nivel regional. ¿Por qué mencionan ellas esto? Porque muchas veces pueden haber investigaciones arqueobotánicas en diferentes sitios arqueológicos, pero no todos los muestreos fueron similares, de manera que las comparaciones que nosotros hagamos no van a ser, pueden caer en algún tipo de sesgo. Porque, por ejemplo, según, dependiendo del tipo de muestreo, hay muestreos que recuperan mayor diversidad de taxones o de plantas, mientras que hay otros muestreos que recuperan menor de diversidad de taxones. Entonces, no sería apropiado, por ejemplo, comparar un muestreo que recuperó, que técnicamente recupera menos diversidad con un muestreo que recupera técnicamente más diversidad. No son comparaciones válidas, y no son comparaciones que nos vayan a ofrecer interpretaciones o explicaciones sólidas. De manera que cuando vayamos a diseñar una investigación arqueobotánica, si tenemos
fines comparativos, inclusive aunque no los tengamos, debemos siempre tomar en consideración las posibilidades de que nuestros datos vayan a ser comparados y cuáles serían los mejores muestreos a nivel comparativo. Otro dato importante de mencionar que me parece sumamente valioso es que debemos considerar hacer un entrenamiento al equipo de trabajo. Como ustedes ya están familiarizándose, la arqueobotánica no es una temática que sea de dominio de la mayoría de arqueólogas y arqueólogos en el país y a nivel mundial. Y por lo tanto, perdón, tampoco es de dominio, por ejemplo, para los equipos de trabajo en proyectos arqueológicos. En los equipos de trabajo de los proyectos arqueológicos no siempre trabajan solo arqueólogas y arqueólogos. También trabajan personas con formación en otras áreas de conocimiento y personas sin una formación, podríamos decirlo, universitaria, que les permite tener un conocimiento mínimo respecto a qué es arqueología. De manera que siempre es bueno tener una capacitación respecto a cómo, por lo menos introducir respecto a qué es arqueobotánica y cuáles son sus objetivos y cómo es que se recolectan los restos arqueobotánicos. Porque como ustedes pudieron ver en este capítulo de Diapolmin, Gates y Spengler, tal vez en el caso de los restos macro no es tanto el problema, tal vez este problema afecta más a los restos micro, pero hay que ser muy cuidadosos respecto a cómo recolectar la muestra, porque si recolectamos muestras mal, número uno, corremos el riesgo de contaminar la muestra y por lo tanto de alterar, perjudicar nuestras interpretaciones sobre las actividades que pasaron en el contexto que estamos estudiando. Y número dos, corremos el riesgo de perder información contextual respecto a la muestra que recolectamos y por lo tanto perdemos información respecto a la interpretación del área de actividad que estamos estudiando. De modo que un entrenamiento al equipo de trabajo respecto a procedimientos arqueobotánicos siempre es deseable. Ok, todo esto nos va a ayudar a delimitar mejor las estrategias de muestreo, que hay varios tipos de estrategias de muestreo, que ya vamos a comentar, pero hasta acá, dudas, preguntas, comentarios. Nada más porque ya veo que vamos avanzando mucho en el tiempo. Vamos a quedar nada más únicamente, denme chance para hablar de las estrategias de muestreo y respecto a las técnicas de muestreo, lo vemos la siguiente clase. No hay apuro. Ok, entonces respecto a las estrategias de muestreo, aquí lo importante entender es que estas estrategias de muestreo, si bien las estamos viendo y muchas veces se comentan con mucha más detalle en los manuales, por ejemplo, en las secciones de restos macrobotánicos, las estrategias de muestreo sirven tanto para restos macro como restos micro. La cuestión es que, digamos, hay que meditar, reflexionar respecto a cuál es nuestra pregunta, cuáles son las condiciones de preservación, taxonómicas, etcétera, de nuestras áreas de estudio y seleccionar la mejor estrategia. Respecto a las estrategias de muestreo, como ustedes pudieron leer, hay varias estrategias de muestreo. La favorita del público es la total, pero si bien todo el mundo ama la estrategia total de muestreo, es una de las estrategias que menos se aplica, podríamos decirlo, porque es la estrategia que demanda más cantidad de recursos a nivel de tiempo y de dinero. Entonces, es la estrategia ideal porque ciertamente nos permite obtener muestras de varias partes del sitio. Cuando Pearsall nos habla sobre estas estrategias de muestreo blanket sampling, que podríamos decir como muestreo total, nos habla sobre muestrear literalmente todo el sitio arqueológico. Pero ¿qué es lo que requerimos para poder hacer un muestreo total? Bueno, de todo el sitio arqueológico y de toda el área de estudio que estemos, que estemos estudiando, porque puede ser que nuestro tema de estudio no abarque solo un sitio arqueológico, sino que sea más de carácter regional. De manera que cuando ella nos habla sobre muestreos completos, nos habla sobre muestreos masivos, muestreos de toda el área de estudio en la que estamos trabajando. Y cuando nos habla sobre muestreos masivos, totales, nos habla de muestrear todos y cada uno de los rasgos que estamos investigando. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, vamos a tener un muestreo total de este rasgo, un muestreo total de este rasgo,
muestreo total de este rasgo, inclusive muestreos de las partes en donde no hay rasgos. ¿Por qué? Porque la misma Pearson nos dice, ¿cómo podemos saber qué actividad, cómo podemos justificar que la actividad que estaba pasando acá es esa si no sabemos qué estaba pasando acá? Necesitamos muestras de control, muestras para contrastar que los datos que están acá son distintos que los que están acá y los que están acá y los que están acá, y por lo tanto nos van a justificar y a fortalecer la interpretación que tengamos sobre las actividades que están pasando acá. De manera que estas muestras, totales son muestras que, como ya ella mencionó y como ustedes están pensando, requieren de mucho tiempo y mucho dinero. Debido a que estas son muestreos bastante ambiciosos, también tenemos los muestreos justificados, es decir, muestreos en los que podríamos decir muestreos que se caracterizan por la selección de un área, de un rasgo arqueológico de interés. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en Guayabo, si bien en Guayabo hay diferentes rasgos arqueológicos, diferentes estructuras arquitectónicas, etcétera, etcétera, posiblemente nosotros estemos interesados únicamente en estudiar ciertos rasgos, porque esos ciertos rasgos nos van a ayudar a responder nuestra pregunta. Pongamos un ejemplo un poquito más claro. Y retomando tal vez todo esto que hemos estado viendo desde la unidad 2 respecto a las posibles propuestas teóricas que podríamos evaluar en la arqueobotánica. Pensemos en la arqueología de la alimentación. Entonces, ciertamente hay contextos que nos van a ofrecer mejor información para ciertas preguntas, y lo que nosotras estamos interesadas es en responder la alimentación que tenemos, que hubo en el pasado, perdón. Vamos a seleccionar contextos en donde se estaban dando ese tipo de actividades. Es decir, vamos a seleccionar, por ejemplo, almacenes donde se guardaban los alimentos, los basureros donde se desechaban los alimentos, los fogones donde se cocinaban esos alimentos. Es decir, vamos a seleccionar áreas de manera justificada y por lo tanto vamos a ignorar otras áreas que no nos interesan. ¿Qué quiere decir eso? Que como bien menciona Deborah Pearsall, son estos muestreos justificados son muestreos que tienen un riesgo de sesgo. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo que esto es un fogón si yo no comparé el resto de las áreas alrededor de ese fogón? ¿Cómo puedo saber que aquí no estaba pasando lo mismo y que por lo tanto la explicación que estoy generando para este sector es inválida, porque es lo mismo que está pasando acá, acá y acá? Por eso es importante, digamos, o por eso es que ella respalda tanto estas muestreos totales. Sin embargo, los muestreos justificados, la ventaja que nos ofrecen es que requieren menos recursos a nivel de tiempo y de dinero. También tenemos lo que serían los muestreos aleatorios, es decir, son muestreos en los que vamos a desarrollar pruebas estadísticas para poder seleccionar aleatoriamente ciertas áreas de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a dar igual oportunidad, podríamos decirlo, a las diferentes áreas, a los diferentes rasgos arqueológicos de ser seleccionados y estudiados. Entonces, por ejemplo, pensemos aquí en esto como un área de estudio que vamos a cuadricular. Más o menos, supongamos que esto es una cuadrícula. Entonces, aleatoriamente hablando, vamos a decir, vamos a establecer, vamos a dar igual oportunidad a cada una de estas rasgos, podríamos decirlo, de ser seleccionado. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto es una ventaja en el sentido de que nos ayuda a tener información de diferentes partes del área de estudio. Es una ventaja que nos ofrece a nivel, digamos, de que requiere menos recursos de tiempo y dinero que una muestreo total. Pero ¿cuál es la desventaja? Que como bien creo Diacolmin Gates y Spengler nos dicen, es una cuestión bastante arriesgada en el sentido de que, por ejemplo, los
las zonas que hayan salido, digamos, favorecidas en ese muestreo aleatorio, puede ser que nos ofrezcan esta información o que no nos ofrezcan. Es decir, que por ejemplo, en ciertas áreas en donde salieron seleccionadas para muestrear, no existe información, mientras que en las áreas que no fueron muestreadas, posiblemente eran muy ricas en información. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos perdiendo información valiosa de por medio. Una vez más, ventajas y desventajas, y todo va a depender mucho de los recursos que se tengan para poder investigar y también de la pregunta de investigación principalmente. Ok, aquí hay algo importante de mencionar también. Usualmente nos entrenamos nuestras mentes para creer que encontrar información es ¿cómo decir? Que cuando no encontramos información sobre algo, fracasamos. Y en realidad, cuando no encontramos información sobre algo, es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque déjenme devolverme aquí a la cuadrícula. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, es muy difícilmente en una investigación a corto plazo, es decir, en 4 años, porque 4 años es un corto plazo, dependiendo de la investigación que ustedes se planteen. En una investigación a corto plazo, pongámosle un rango de 4 años, muy posiblemente es imposible estudiar a totalidad un sitio arqueológico, solo uno. Es imposible estudiar en su totalidad un sitio arqueológico. Pero eso no quiere decir que el trabajo que hagamos en esos 4 años no sea valioso, aunque no recuperemos datos. ¿Por qué? Porque pensando que utilizamos un muestreo aleatorio y supongamos que dio la suerte, porque es suerte, que las zonas que fueron seleccionadas para el muestreo no dieron datos. ¿Qué quiere decir esto? Es buenísimo, porque ¿qué quiere decir? Que en los rasgos en los que nosotros estamos trabajando hay varios factores. Hay varias posibilidades. Número uno, o la preservación de la muestra no es buena en esos lugares, o en esos rasgos no hay actividades que estén implementando plantas antiguas. ¿Qué quiere decir eso? Que el resto de lugares que no fueron explorados son minitas de oro para investigar a futuro. Entonces, si bien es riesgoso, ciertamente, porque dependiendo de la pregunta puede ser que no dé datos para poder responderla. Por eso es importante pensar primero en la pregunta y luego en el tipo de muestreo que responde mejor esa pregunta. Si bien es una estrategia riesgosa, no es una estrategia que se aplica en vano. A futuro, si bien no todo se puede estudiar, y si bien no se obtuvieron datos, nos dice también que hay otras áreas que se pueden explorar y que posiblemente podrían tener datos o no. Sí es riesgoso, pero no es ¿cómo decirlo? No es inválido un tipo de estrategia de estos. Ok. Y por último también tenemos muestreos sistemáticos, que es un muestreo que en realidad yo creo que es bastante popular, podríamos decirlo, dentro de las estrategias, en el sentido de que, por ejemplo, otra vez, y piénsenlo como como en formato de prospección, que muchas veces se utiliza. Son muestreos en los que cada cierto rango espacial se van a recuperar muestras. Entonces, por ejemplo, podemos dividir nuestra área de estudio, puede ser en transectos. Pongamos que estos son bellos transectos. Es decir, para las personas que no están familiarizados con qué es un transecto, es una línea imaginaria que se recorre. Usualmente son líneas imaginarias que se dibujan de norte a sur o de este a oeste. Entonces, por ejemplo, en estas líneas imaginarias que usualmente están distanciadas a una distancia estándar, es decir, por ejemplo, aquí hay 1 metro, aquí hay otro metro, etcétera, etcétera, etcétera. Recorremos esas líneas y vamos a hacer recolecciones cada cierta cantidad estándar de distancia. Entonces, por ejemplo, hacemos recolecciones cada metro. Entonces, cada vez que recorremos 1 metro, hacemos una recolección. Cada vez que recorremos otro metro, hacemos una recolección, y así hacemos en cada uno de los transectos. Es decir, tenemos recolecciones a distancias estándar en el sitio arqueológico. Que una vez más, no es la totalidad, digamos, a la que aspira Pearsall tal vez, pero sí es una recolección que en términos, digamos, de generalización,
es más general, podríamos decirlo, que la muestreo aleatorio y muchísimo más general que el muestreo justificado. Y luego tenemos uno que aquí no mencioné, pero que ustedes pudieron leer bien en Pearsall y en Diapolmin, Gates y Spengler, y es el muestreo no, y es el no muestreo, más bien, que en este caso podríamos describirlo como una recolección oportunista de suelos. Por ejemplo, estábamos excavando, nos encontramos una vasijita y la tierra de esa vasijita la vamos a analizar. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un diseño, una reflexión previa a la recolección de esa muestra. Es decir, que fue recolectada meramente por razones azarosas del momento. Que a diferencia de un muestreo justificado, el muestreo justificado en el plan, en el diseño de investigación ya está claramente establecido que va a haber muestreos de suelos, pero en puntos de interés, que no necesariamente esos puntos de interés corresponden a un muestreo probabilístico o aleatorio, podríamos decirlo, o a un muestreo sistemático. Entonces, estuvimos viendo esas estrategias adaptadas, digamos, a un formato más de sitio arqueológico. Sin embargo, estas estrategias pueden ser, debemos meditarlas o podemos adaptarlas a diferentes escalas espaciales. Podemos adaptarla, por ejemplo, a una escala de sitio, como vimos, o una escala también más reducida, podría ser como de estructura, por ejemplo, arquitectónica, o áreas de actividad podría ser también, o inclusive podríamos adaptarla un poco en una escala mucho más amplia a nivel, por ejemplo, de varios sitios o una región. Bueno, una región es muy ambicioso, pero podría ser, se podría adaptar. Entonces quisiera retomar un poquito respecto a estas estrategias de muestreo y adaptarlas a una escala espacial menor. ¿Cómo lo sería el estudio tal vez de un rasgo arqueológico en particular? En este caso vamos a retomar, bueno, estos son solo figuras que nos van a ayudar a ejemplificar, no vamos a retomar datos, o no vamos a comentar con detalle datos específicos de esta tesis, pero si están interesadas e interesados en revisarla, vamos a utilizar como ejemplo un contexto doméstico excavado en el sitio arqueológico Nuevo Corinto. Este es la persona autora de la tesis y aquí está el nombre de la tesis por si desean buscarla. Yo creo que está disponible en línea, pero si no está y quieren verla, me avisan y yo se las comparto. Ok, esto es el rasgo arqueológico que García Rodríguez estuvo excavando. Es que el rasgo doméstico tiene un periodo, una fase arqueológica en específico, que sería lo que usualmente conocemos como la cabaña, que es una fase arqueológica, perdón, el bosque, que es una fase arqueológica propia de la región Caribe. Entonces, en este contexto arqueológico, él fue excavando hasta encontrar el piso de ocupación, el cual pues él, como espero yo, bueno, igual todavía pueden llevar su curso de métodos y ahí van a profundizar muchísimo más, pero él caracterizó en diferentes áreas de actividad según la evidencia arqueológica que él fue registrando. Y aquí tenemos pues una, planimetría de esa excavación con esas aclaraciones de posibles áreas de actividad. Ok, bueno, más bien hacia acá. Entonces, si retomamos esta propuesta de las estrategias de muestreo total, justificada, aleatoria, sistemática, inclusive podríamos adaptarla a una escala espacial menor. Entonces, aquí mejor movamos esto acá para que lo veamos mejor ahora que lo pienso. Y veamos esto de las estrategias a pequeña escala. Voy a sacar mi lápiz. Noten aquí que en este caso Douglas trabajó por la excavación por cuadriculados, cuadritos de 1 metro por 1 metro, para poder aplicar esta estrategia de muestreo total. Sería hacer recolecciones de cada uno de estos cuadros, e inclusive nos diría Pearsall,
aquí no estamos viendo, digamos, como las áreas no excavadas en total, pero inclusive Pearsall diría, no basta con recolectar únicamente las áreas de actividad que estamos interesados. Hay que recolectar fuera de las áreas de actividad en donde estuvimos trabajando para poder tener, podríamos decirlo, muestras de control que nos permitan, que nos permitan justificar mejor las interpretaciones que tenemos de esta área que estamos trabajando, para ciertamente comparar si la evidencia que está pasando en estos cuadros que muestramos y la evidencia que está pasando en estos cuadros fuera del área de actividad que estamos muestreando es distinta o es similar. Si es distinta, esto va a apoyar nuestra interpretación de las actividades que se daban acá. Si es similar, definitivamente debemos descartar, que por lo menos, no descartar, sino tal vez ampliar el espectro espacial que tenemos respecto a las áreas de actividad que estamos registrando acá, o tal vez descartar la interpretación que estamos realizando. Pero como ciertamente nos comenta el compañero, hay que hacer un muestreo total, completo, de cada una de las áreas expuestas de la excavación, cuadrito por cuadrito, porque usualmente así trabajamos. Ahora también tenemos estrategias de muestreo justificadas. ¿Cómo sería una estrategia de muestreo justificada en este contexto arqueológico que están visualizando? Recuerden, aquí desempolven un poquito lo que habían visto en el curso de estadística. Recuerden que en los cursos de estadística, por ejemplo, vemos lo que es muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. En este caso, el muestreo, digamos, justificado va por el lado de los muestreos no probabilísticos, en el sentido de que no estamos dando, no son muestreos aleatorios en donde estamos dando igual oportunidad a toda el área de ser muestreada. Entonces, cuando ustedes piensen en un muestreo justificado, piénselo como el opuesto de un muestreo aleatorio. En el muestreo justificado, como ustedes están comentando, vamos a seleccionar un área en particular de interés que previamente fue meditada, a diferencia de un muestreo aleatorio. Entonces, por ejemplo, aquí tal vez para retomar un poquito lo que ustedes estuvieron leyendo en la lectura de Diapolmin, Gates y Spengler, y en esta sección del capítulo de Pearsall, las autoras nos hablan sobre muestreos justificados en el sentido de que, como bien comenta el compañero, debemos tener un conocimiento previo respecto al comportamiento del área en donde vamos a trabajar. Inclusive, a diferencia de de otras técnicas de muestreo, aquí debemos tener, debe haber sí o sí, por lo menos investigaciones arqueológicas previas que nos permitan delimitar mejor o entender mejor las áreas de actividad que pasaron en los contextos arqueológicos que estudiamos. Y así podemos decir, bueno, esta área de actividad me interesa para muestrear, esta área de actividad posiblemente no arroje evidencia, digamos, respecto a lo que yo quiero investigar. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, Pearsall nos dice los muestreos justificados, si bien son prácticos a nivel de recursos y tiempo, no, ¿cómo decirlo? Tienen el sesgo de que no nos permiten entender o justificar sólidamente que la evidencia que estoy recuperando en un área en particular es evidencia, una interpretación sólida. ¿Por qué no es una interpretación sólida? Porque no sé qué está pasando en otras áreas de actividad y no sé si la evidencia que está, la forma en la que se comporta la evidencia acá es igual o diferente a otras áreas de actividad, y por lo tanto no puedo tener certeza, digamos, mayor certeza respecto a, o tener una interpretación sólida respecto a la actividad, digamos, que se estaba dando acá. En cierto sentido, es un muestreo que ofrece bastantes ventajas, pero a nivel interpretativo puede ser bastante riesgoso en comparación con otros muestreos. Ok, y respecto al muestreo aleatorio, ¿cómo sería un muestreo aleatorio en este contexto que están viendo? En esta situación, lo que vamos a hacer es seleccionar aleatoriamente o al azar áreas para poder muestrear. ¿Qué quiere decir esto?
que en mi área total de estudio yo voy a darle y voy a dar por igual posibilidades a todas las áreas de ser exploradas. De manera que voy a seleccionar áreas, como dijo la compañera, al azar. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta área que yo tengo, todos los cuadritos tienen iguales posibilidades de ser seleccionados. ¿Cuál es la ventaja de esto? Tal vez empecemos por las ventajas y desventajas. Aquí, solo para repasar, ventajas del muestreo total nos va a ofrecer información completa del área que estamos estudiando. Desventajas requieren mucho tiempo y mucho dinero. Ventajas de muestreo justificado. Ventajas es que requieren de bajos presupuestos, podríamos decirlo, y son más rápidas. Desventajas es que nuestras interpretaciones posiblemente no sean tan sólidas en comparación con otros muestreos. Las ventajas, ahora sí, llegando al muestreo aleatorio, las ventajas que ofrece es que nos permite tener información mucho más general, podríamos decirlo, que un muestreo justificado, y que también son de bajos recursos a nivel monetario y de tiempo. Pero la desventaja que nos ofrece es que no nos asegura que recuperemos la información indicada para nuestra pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque puede ser que en las áreas que salieron seleccionadas para muestrear, puede ser que la evidencia que recuperemos no responda a nuestra pregunta de investigación. Mientras que si seleccionáramos un muestreo justificado, estamos, podríamos decir, asegurándonos de que el área que estamos muestreando nos va a ofrecer información respecto a la pregunta que tenemos. Mientras que en el muestreo aleatorio, puede que sí, como puede que no. Es decir, es una estrategia riesgosa a la hora de interpretar datos, que puede ser muy valiosa en el sentido de que nos permite recolectar más información, pero que posiblemente esa información, a pesar de que sea más, puede hacer que no responda a nuestra pregunta de investigación. Ok, y por último tenemos el muestreo sistemático. ¿Cómo podríamos aplicar un muestreo sistemático? Aquí devolvámonos a déjenme ver si yo abrí la lectura de Diapolmin-Gates. Diapolmin-Gates usa las palabras necesarias para poder, vean, apenas, las palabras necesarias para poder entender que es un muestreo sistemático. Son muestreos que se toman en intervalos regulares en un área en específico, en un espacio específico. Entonces, aquí sí nos devolvemos aquí. Cuando ellos, ellas nos hablan respecto a muestreos que se toman cada cierto, ellas hablan de intervalos, cada cierto, espacialmente hablando, intervalos específicos a nivel espacial, es decir, cada cierta distancia establecida. Entonces, por ejemplo, esta fue una de las estrategias que les comentaba Douglas García utilizó para su investigación. Esto pensándolo a nivel, digamos, más amplio de sitio. Ok, en el caso de la investigación de Douglas, si él hubiera hecho muestreos sistemáticos en este rasgo que excavó, lo que vamos a hacer es aplicar muestreos cada cierta distancia estándar establecida para toda el área que se excavó. Entonces, por ejemplo, ponemos una muestra acá, y si estos cuadritos están cada metro, entonces vamos a hacer muestreos en el área central de cada cuadrito cada 100 metros. Perdón, cada 100 centímetros. Sí, cada 100 centímetros o cada metro. Entonces, aquí tenemos una muestra, tenemos un espacio de 100 centímetros o un metro, tomamos otra muestra, recorremos otro metro, tomamos otra muestra, recorremos otro metro, tomamos una muestra. Inclusive, si ustedes quisieran, podrían guiarse por la misma cuadrícula, aquí donde intersectan los transectos de oeste a este y de norte a sur. Aquí ponemos una muestra, aquí hacemos una recolección de una muestra, aquí hacemos una recolección de otra muestra, etcétera.
Inclusive si ustedes quisieran ser más detallados respecto al muestreo que están haciendo, podrían hacerlo a una distancia menor, cada 50 centímetros, cada 25 centímetros, etcétera, etcétera. Todo depende, digamos, de el nivel. Bueno, tal vez si ya lo empiezan a hacer de menos centímetros, se va a volver un muestreo total. Pero, digamos, la distancia a la que ustedes hagan lo importante es entender que se van a hacer muestreos cada cierta distancia establecida y estándar para todas las, el muestreo en la unidad de excavación. Ok, una vez que tenemos claro cómo va a ser la estrategia de muestreo, también debemos complementarlo con las técnicas de muestreo. Y para esto tenemos 3 técnicas generales de muestreo que ustedes pudieron ver. A mí me gustó más cómo las explicó Pearson. Creo que ya las explicó más. Que en este caso tenemos lo que sería el muestreo puntual, un muestreo técnica tipo, digamos, puntual o compuesta o en columnas. Respecto al muestreo puntual, aquí vayamos a el esquema, digamos, que hizo Douglas de su excavación. Entonces, en el muestreo, digamos, puntual, lo que vamos a hacer es tomar un punto. Ese punto puede ser, como lo habíamos ejemplificado. Bueno, creo que en realidad esta vez yo puse esta como complemento, pero creo que esta visualmente les va a servir mejor. Entonces, un muestreo puntual lo que refiere es a poner un punto en particular en el área, digamos, que ustedes desean muestrear. Una vez más, aquí podemos hacer puntos cada cierto distancia estándar, cada metro, cada 50 centímetros, etcétera, y vamos a recolectar un punto del área de interés que vamos a muestrear. Mientras que los muestreos compuestos lo que refieren es a recolectar diferentes puntos y hacer una sola muestra de ese punto. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos, voy a intentar acercarme un poquito más. Entonces, manteniéndonos bajo esta misma estrategia de muestreos, de cuadricular, el área que vamos a trabajar, un muestreo compuesto implicaría que, por ejemplo, yo recolecte varios puntos de un cuadro y todos los una en una misma bolsa, digamos, donde voy a colocar mi muestra. Noten que con el muestreo puntual yo hice un punto de este sector, mientras que en el muestreo compuesto puedo hacer puntos en diferentes áreas del cuadro que estoy analizando. Muy bien. Noten aquí que ciertamente con el muestreo compuesto vamos a tener, podríamos decir, más cantidad de muestra. Pero recuerden que aquí Diaportman, Gates y Spengler nos dicen que el consenso respecto a la cantidad de muestra que se recolecta es aproximadamente 10 litros. Aquí está el cuadrito, un cuadrito muy, muy bueno. Aquí está, este es. Sí, denme un momentito para darle vuelta y que lo puedan apreciar mejor. Ok, se no era la vuelta que yo quería darle. Ok, aquí. Entonces recuerden que Diaportman, Gates y Spengler nos dicen entre 10 litros es el mínimo que podríamos recolectar. Inclusive más adelante ellos van diciendo que podría ser menos, pero todo depende de si el sitio ha sido previamente investigado y ya sabemos que hay buenos niveles de preservación y una buena diversidad de taxones, o si también el sitio presenta suelos, por ejemplo, más arenosos, en donde muy posiblemente se puedan recuperar mejor los restos macrobotánicos, mientras que en suelos más arcillosos ellos recomiendan inclusive muestreos de mínimo 10 litros o más. E inclusive también cuando hablamos de esto hay que pensar mucho en las condiciones del suelo a nivel de humedad, porque recuerden que, y más que todo en nuestros contextos muy tropicales, la mayoría de los suelos tienen niveles de humedad bastante elevados. Entonces recuerden que, por ejemplo, si recogemos 10 litros de una muestra, cuando esa muestra se seque va a perder humedad y va a perder, por lo tanto, volumen. Entonces vamos a tener en realidad no una muestra de 10, sino una muestra hasta de 5 litros.
podemos perder hasta la mitad de la muestra de suelo solo en humedad. Entonces, una vez más, hay que pensar en recolecciones dependiendo la cantidad de la recolección que vayamos a hacer, hay que pensarla dependiendo de los factores de las condiciones del suelo. Entonces, noten que si bien ustedes podrían decir, no, con el muestreo puntual yo tengo menos cantidad que con un muestreo compuesto, no necesariamente, porque siempre voy a recoger la misma cantidad de volumen en todas mis muestras. Yo puedo determinar que con un muestreo puntual yo voy a tener 10 litros y con el muestreo compuesto yo también voy a tener 10 litros. En el caso del muestreo puntual, yo estoy recolectando evidencia de un área en específico, de un sector en particular, mientras que en el muestreo compuesto yo puedo recoger muestras de varias partes de la unidad de excavación, perdón, del cuadro en esta unidad de excavación, y por lo tanto puedo tener un mejor control espacial de la evidencia. Entonces, el punto aquí de lo que quiero decir, creo que estoy complicando más la situación, es que no hay una receta establecida como o predeterminada para hacer muestreos. Va a depender mucho de las preguntas que tengamos, de los recursos que tengamos y del nivel de detalle que queramos tener. Entonces, por ejemplo, aquí inclusive si quisiéramos hacer un muestreo total de nuestra área de actividad, vamos a recolectar toda la tierra que está en este cuadrito de 1 por 1. Aquí vamos a utilizar diferentes colores, mejor para que vayan diferenciando. Entonces, si quisiéramos hacer un muestreo total, vamos a recolectar toda la información que hay en unidad, en este cuadrito. Si quisiéramos hacer un muestreo, si quisiéramos hacer un muestreo, por ejemplo, aleatorio, o un muestreo sistemático, podemos recurrir a técnicas de puntuales o técnicas compuestas de recolección. Entonces, aquí vamos a poner A de aleatorio. ¿Ok? A de aleatorio. Y lo que podemos recurrir es a combinar este muestreo aleatorio con técnicas puntuales o con técnicas de recolección de muestreo compuestas. Entonces, si fuéramos a utilizar, aquí vamos a utilizar mejor otro color para que se vea la diferencia. Entonces, en un muestreo aleatorio compuesto, que va a ser con verde mejor, y aquí un muestreo aleatorio puntual con naranja. Ok, en un muestreo aleatorio puntual, lo que puedo hacer es un punto en esta unidad de excavación, perdón, este cuadro de la unidad de excavación, y si fuera a hacer un muestreo compuesto, lo que voy a utilizar es varios puntos de recolección en la unidad de excavación. Cómo se coloquen, eso ya, digamos, va a quedar a decisión de la persona investigadora, si colocarlos cada 50 centímetros, si colocarlos bajo un intervalo estándar o bajo una distancia estándar, o en cada esquina o en el centro o de manera, digamos, antojadiza, podríamos decirlo, en la unidad, ya eso queda a decisión de la persona investigadora o según los lineamientos metodológicos que vaya a seguir. Y también tenemos el último muestreo, técnica de muestreo, que sería la columna, que esta es lo que nos va a ayudar es a registrar más que todo evidencia a nivel temporal. En el caso de los muestreos puntuales y compuestos, como son técnicas de recolección de carácter vertical, lo que nos van a asegurar es recuperar evidencia a nivel espacial. Mientras que la columna lo que va a hacer es un muestreo tipo más horizontal y por lo tanto nos va a servir para recuperar evidencia a nivel temporal. Un muestreo de carácter con un tipo, digamos, una técnica tipo columna, lo que va a hacer es, déjenme aquí cambiar de color para tener acá, bueno, no puedo cambiar a otro color, voy a utilizar mejor este. Ok, un muestreo de tipo columna, puede ser también un muestreo aleatorio, con una, digamos, de tipo columna,
Aquí vamos a poner CO. Y lo que va a hacer es registrar ayudarnos a registrar la estratigrafía. Entonces, por ejemplo, en uno de estos perfiles, idealmente, esto se aplicaría mejor en una excavación tipo vertical, es decir, una excavación estratigráfica, en donde podamos hacer recolección de toda la estratigrafía del sitio que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, aquí creo que tengo una mejor fotografía que podría ayudarnos a esto. Denme un momento mientras voy, ahora que lo pienso. Ok, entonces noten acá, déjenme aquí utilizar un lápiz para que ustedes puedan ver mejor. Noten acá que esto es un perfil estratigráfico de una excavación y noten que aquí esta persona está recolectando muestras tipo, digamos, columna, podríamos decirlo, en donde lo que va a hacer es recolectar muestras cada cierta distancia. Por ejemplo, usualmente se pueden hacer cada 10 centímetros, cada 20 centímetros, cada 5 centímetros, o inclusive se pueden recolectar de nivel de manera no arbitraria, es decir, según la composición de los estratos, su composición natural. Entonces se puede recolectar una muestra cada estrato. Eso ya va a depender mucho de la pregunta de investigación y los intereses de la persona investigadora. En este caso, pues, noten que lo que se hace es perforar el perfil y extraer la muestra cada cierta distancia establecida. Ok, descartar. Muy bien, y aquí, como ustedes podrán estar pensando, noten que estas técnicas no son aisladas, es decir, son complementarias. Podemos utilizar técnicas de muestreo de columna junto con técnicas de muestreo puntuales. Inclusive, como ustedes pudieron leer con Pearsall, pueden utilizar, pueden cambiar la estrategia dependiendo de cómo se vaya comportando la excavación y la evidencia que están registrando. Entonces, lo importante es tener... ser capaces de reflexionar cuando una estrategia es mejor y cuando otra, digamos, no va a recuperar la información que estamos deseando. Ok, entonces en este primer caso, noten que aquí les voy a dar varios factores a considerar y ustedes tienen que reflexionar cuál es la estrategia, la mejor estrategia de muestreo y cuáles son las mejores técnicas que podrían aplicar según los recursos que tengan. Entonces, en el caso 1, lo que vamos a ver es un estudio en donde se va a analizar el cambio en el procesamiento y consumo de recursos vegetales en la estructura XY. La estructura XY, digamos, si quieren ponerle algún referente visual, pensemos en esta imagen que habíamos proyectado antes. Esta es la estructura XY. Entonces, aquí déjenme moverme nuevamente esta parte. Ese es su tema, su objetivo de investigación. El cambio, analizar el cambio, voy a subrayar acá para enfatizar el cambio en el procesamiento y consumo de recursos vegetales en esta estructura. Tienen como máximo 2 meses para hacer trabajo de campo. Tienen un presupuesto de 3 millones de colones y deben considerar que la distancia del el área de estudio, es decir, donde están realizando su trabajo de campo hacia el laboratorio, es decir, donde van ustedes a almacenar sus muestras de tierra, es de 1.5 kilómetros. Como antecedentes respecto a al área en donde están investigando, ya hay excavaciones arqueológicas previas que identificaron áreas de actividad y también identificaron 2 pisos de ocupación en fases arqueológicas distintas, es decir, tienen 2 fases arqueológicas con evidencia de pisos de ocupación cada una. Sí, aquí tal vez quiero ser, digamos, si estos son casos, ¿verdad? Ficticios, más que, digamos, ¿cómo decirlo? Súper artificiales, en los que hay muchísimas más variables, factores que tomar en consideración para poder de veras desarrollar el mejor método para investigar en un área de estudio. Por ejemplo, inclusive aquí tuvimos que haber tomado en consideración el área donde vamos a estudiar
y las condiciones de los suelos que vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces, esos son factores también importantes. Inclusive, si hubieron investigaciones arqueobotánicas previas, y cómo fue que se desarrollaron esas investigaciones arqueobotánicas previas, que fue exitoso, que no fue exitoso, que podemos replicar, que debemos cambiar, etcétera, etcétera. Muy bien, aquí voy a sacar mi lápiz. Y en este caso nos hablan de estrategia de muestreo justificada, porque 3 personas lo piensan así, porque hay investigaciones previas. Me parece bastante acertada, digamos, esta técnica, considerando que tenemos 2 meses. Aquí tal vez, bueno, eso es una cosa que yo no tomé en consideración, porque como muchas personas no están familiarizadas con cómo se realiza arqueología, dependiendo de la pregunta de investigación que tengamos, 2 meses no es tiempo suficiente para poder investigar. ¿Por qué? Porque aquí noten que lo que se quiere revisar es el cambio y actividades de procesamiento y consumo de recursos. Es decir, que debemos tomar en consideración el área que estamos investigando. Entonces, si ya esta investigación nos dice que hay áreas de actividad previamente identificadas, vamos a asumir que ese lugar lo estamos estudiando porque ya sabemos que hay un área en donde se van a preparar los alimentos, y un área en donde se van a consumir los alimentos, y un área donde posiblemente se van a descartar esos alimentos. Entonces, supongamos que esto es una casa, piensen en una vivienda actual de ustedes, no importa. Entonces, supongamos que por aquí está la cocina, y supongamos que hay un comedor separado de la cocina. Entonces, por aquí tenemos el comedor, y en el comedor, en la cocina hay área de descarte, hay un basurerito donde se desechan los restos. En la cocina hay otra área donde se desechan los restos. Inclusive tenemos un patio con una terraza donde hay una mesita donde a veces también cocinamos, y aquí también tenemos el basurerito. Entonces noten que cuando estamos hablando de procesamiento y consumo de recursos, implica áreas donde se están preparando los alimentos y donde se están consumiendo. Entonces noten que hay diferentes áreas, pueden haber diferentes áreas en una vivienda donde se consumen y se preparan alimentos. Entonces, ¿qué implica esto? Que yo debo no solo estudiar un área, debo estudiar varias áreas. Como yo ya estaba familiarizada con las áreas de actividad identificadas en la zona que estoy investigando, yo perfectamente puedo también, comparto con ustedes, aplicar un muestreo justificado, y voy a la segura respecto a dónde voy a conseguir yo la información más idónea para responder a mi pregunta de investigación. A esto se suma el hecho de que yo tengo que estudiar cómo cambió esto en el tiempo. En una época, piensen como si se hubiera sepultado, como si tuvieran una casa, se sepulta y luego construyen otra casa encima. Entonces, aquí hay un piso de la época de la fase arqueológica 1, y sobre ese piso van a encontrar la fase arqueológica 2, en donde vamos a tener que estudiar el cambio en las diferentes áreas de actividad, en donde se prepararon y se consumieron esos alimentos. Entonces, ciertamente, debido a que tenemos 2 meses, y debido principalmente a que tenemos una larga distancia para cargar muestras de tierra, porque 1 kilómetro, 1.5 kilómetros caminados, o hasta en carro, bueno, caminados implica mucha distancia, y en carro implica que ustedes tienen que alquilar un carro para poder pagar, digamos, esa distancia. Y aquí hay otros factores que ni siquiera mencioné. Puede ingresar un carro al sitio arqueológico o no puede. Deben entonces ustedes cargar esa tierra. ¿Cuál de estos 2 muestreos, considerando la distancia como factor principal, cuál de estos 2 muestreos va a generar más cantidad de muestras? ¿El justificado o el sistemático? El sistemático va a generar mucha más cantidad de muestra que uno justificado, porque en el justificado voy directo a las áreas que me interesan. En el sistemático voy a hacer un barrido total del área que yo estoy investigando, pero cada cantidad de espacio establecido, o cada cierto distancia preestablecida. Entonces, aquí voy a tener muchas más muestras de suelo que voy a tener que estar cargando en distancias largas.
Entonces, es importante considerar, ¿voy a ser capaz de transportar todas esas muestras de tierra desde mi área de investigación al laboratorio? ¿Tengo los recursos y el tiempo para poder transportarlas? Porque mis amigas, mis amigos, cuando ustedes están en trabajo de campo, a veces ingresar a un sitio dura más de lo que uno pasa recolectando las muestras. Entonces, eso es un factor importante de considerar. En este ejemplo hipotético, yo diría que es más acertado por cuestiones de distancia y de tiempo, aplicar un muestreo justificado. Ok, ahora aquí vamos a la segunda etapa. Luego de que yo puedo seleccionar mi tipo de muestreo, que vamos a decir es justificado, aquí dos personas me dicen va a ser en columna, porque vamos a estudiar el cambio. Una persona me dijo, no, yo voy a utilizar mejor un muestreo compuesto. Y otra persona dijo, no, vamos a utilizar muestreos puntuales. ¿Qué es lo importante de ver acá? Y que los voy a regañar de una vez. Recuerden que las técnicas de muestreo son complementarias, pueden mezclarse. De hecho, aquí esta técnica de columna es ideal, como ustedes bien identificaron, para registrar el cambio. Lo que queremos ver es el cambio. Recuerden que cuando nosotros medimos tiempo, clásicamente en arqueología, siempre vamos a recurrir a la composición estratigráfica de nuestros sitios arqueológicos. Entonces, tener un muestreo de columnas siempre va a ser bastante favorable o deseable para poder estudiar el cambio a nivel temporal. También ese muestreo de columnas podríamos bien complementarlo con otros tipos de muestreos, un muestreo compuesto o un muestreo puntual. Cualquiera de los dos va a ser bastante acertado, me parece a mí, de desarrollar. Inclusive si nos ponemos a tejer un poquito fino, noten que aquí hubieron excavaciones arqueológicas previas. Si hubieran excavaciones arqueológicas previas donde se hicieron muestreos arqueobotánicos previamente en estas excavaciones, podríamos inclusive decidir si vamos a hacer un muestreo compuesto o un muestreo puntual. Porque recuerden que Pearson nos dice que al parecer los muestreos compuestos podrían registrar más diversidad taxonómica, es decir, vamos a registrar más diversidad de plantas en comparación con un muestreo puntual. Sin embargo, si no se han realizado investigaciones previas en el sitio, quizás un muestreo puntual puede ser tan sólido como un muestreo compuesto. Va a depender mucho de cómo se comporta la diversidad taxonómica en el sitio, y eso solo lo vamos a saber con a medida que se apliquen más investigaciones y con los tipos de muestreos diferentes que vayamos a escoger. Entonces, en este caso, definitivamente ustedes pueden aplicar dos tipos de muestreos, uno de columna y uno compuesto. En el caso de que decidieran uno de columna y compuesto, uno de columna, perdón, y compuesto, y uno de columna y puntual. Cualquiera de esos dos combinaciones puede servir bien. Inclusive ustedes podrían decir, no, yo voy a aplicar solo una técnica de muestreo que va a ser compuesta en los dos pisos de las fases arqueológicas que voy a estudiar, o muestreos puntuales en las dos fases arqueológicas de los pisos que voy a estudiar.